En este momento, alrededor del mundo, un puñado de personas está inventando el futuro. Son científicos, investigadores y genios, inteligentes y creativos, capaces de imaginar lo que nadie ha imaginado antes. Uno de ellos es un chileno. Un joven físico con pinta de rockero que ha sido reconocido internacionalmente como una de las 50 personas que podría cambiar el mundo. Llegué a Boston en pleno invierno y una ola de frío. Con 13 grados bajo cero recorrí la cuna intelectual de Estados Unidos, la ciudad con más premios Nobel por habitantes del planeta y sede de importantes universidades, como Harvard, la más antigua del país, y el MIT, o Massachusetts Institute of Technology, una de las más innovadoras del mundo. César Hidalgo es el profesor más joven del MIT Media Lab, y son muchos los ojos que están puestos en su carrera. MIT es como si fuera un equipo de fútbol, sería como hablar como del Bayern o del Manchester United o del Barcelona o el Real Madrid. Es súper subjetiva tu descripción. ¿Ah? ¿Por qué? No, pero si miráis cualquier ranking, MIT nunca va a estar abajo del 7. ¿Del mundo? Del mundo, claro, sí. Po. Y es una universidad. Pero si MIT tiene como 67 premios Nobel. ¿Y es grande el MIT en términos de alumnos, de profesores? MIT en general es bien chiquitito, imagínate que tiene solo 1000 profes. Una universidad como la Universidad de Chile tendría como 3500. Harvard también tiene como 3000 y el número de alumnos tiene en el pregrado solo 4000 alumnos. Entonces muy chiquitita, pero el impacto es muy grande. Y entonces es difícil quedar aquí o entrar aquí. Es súper difícil, claro, tanto como profe como por estudiante. En este momento yo me encuentro haciendo el proceso de selección de estudiantes para mi grupo. Y este año postularon 130 estudiantes y puedo aceptar 2. Y el hecho de que te hayan aceptado como profe entonces es un privilegio, ¿no? O un honor. Claro, sí, y una gran oportunidad también. Estas son las instalaciones del Media Lab, un laboratorio de vanguardia dentro del MIT. Aquí es donde científicos, profesores y genios están inventando nuestro futuro. Es un poco lo que trata de hacer el laboratorio, que el futuro no es algo con lo que tú te topas, sino que es algo que tú creas. Entonces, ¿y este otro? A ver, ¿de dónde es esto? La universidad está básicamente adaptada para ciertas disciplinas particulares, pero hay mucha gente que no calza en ninguna disciplina, pero aún así está haciendo trabajo interesante. Entonces acá, por ejemplo, esto es del grupo de Kent Larson, que es el grupo Changing Places, y lo que ellos están haciendo son unas maquetas aumentadas que ayudan a las personas a hacer diseño urbano de manera colaborativa. Cuando tú pones o sacas cosas, esta mesa tú te fijas que abajo tiene vidrio, ¿ya? Y acá tú pusiste una estación de metro y te fijaste que apareció el metro ahí. Claro. Ahora yo la saco y desaparece. ¿Ya? Entonces ahora yo, por ejemplo, agarro esta pieza, la pongo acá y aquí acabo de poner una nueva estación de metro y, ¿viste? Y aparece acá la estación de metro, ¿ya? Porque es una maqueta que puedo modificar. César lidera uno de los 25 grupos que componen el Media Lab. El suyo se llama Macro Connections. ¿Qué significa Macro Connection? Grandes conexiones. En el grupo Macro Connections nosotros inventamos herramientas que transforman datos en historias. Entonces, básicamente esta herramienta lo que nos ayuda es entender grandes sistemas y hacer conexiones entre aspectos del sistema que quizás no era tan obvio entender si es que uno no analizaba los datos con una cierta profundidad. No es fácil entender de buenas a primeras lo que César y su grupo están haciendo.
Básicamente porque son proyectos tan novedosos que hay que forzar la imaginación para comprenderlos. Pero en la comunidad científica hay acuerdo en que sus ideas están corriendo los límites del conocimiento. Hace poco fue incluido en la lista de las personas más inteligentes que anualmente elabora la prestigiosa revista Wired. Él está cambiando el mundo al juntar disciplinas que normalmente no estarían juntas. Su habilidad de extraer datos y permitir que sean visualizados y manipulados por las personas que realmente importan, por los gobiernos y los ciudadanos, eso es único. Y eso permitirá que las personas entiendan datos masivos de una forma diferente. Y esto va a ser esencial, ya sea que hablemos de inteligencia artificial, planificación urbana o relaciones internacionales. ¿De dónde viene César Hidalgo? ¿Qué momentos de su historia o qué elementos de su educación lo llevaron a tener la capacidad de ver las cosas de una manera totalmente diferente a cómo las vemos el común de las personas? ¡Este es para el nono! ¡Para César! Te felicito, César. ¿Y esto para la mitina? Gracias. Yo nací en Santiago en 1979 y crecí en La Reina. Me acuerdo cuando chico tenía un pino súper grande en el patio de adelante y que siempre hacíamos las navidades en ese pino. ¿Y esto para la minita? Cuando yo era niño, en verdad no me gustaba tanto los otros niños. Me parecían como muy aburridos porque como que se empujaban y corrían. Una de las cosas que yo hacía es que en la casa donde yo crecí había un patio bien largo atrás, ¿ya? Y yo tenía un libro donde iba anotando datos de dónde vivían los chanchitos de tierra, de dónde vivían los gusanos, y hacía como mapas así como ecológicos, que yo no tenía idea, pero era como lo que se me ocurría y me parecía entretenido, así como mapear dónde estaban los animales. ¿Tienen hambre o no? Sí. Me vinieron a preguntar aquí qué hora iba a estar el almuerzo. Iba a la biblioteca mucho en el colegio, en los recreos. Viví en este mundo un poco más como los libros y de recopilar información y pensar cosas y pensar ideas. ¡Concha! ¡Concha! Me acuerdo que una vez empecé a hacer una lista de los compañeros de colegio, como de amigos, ¿cachai? Porque era en quinto básico. Entonces, este es mi mejor amigo, mi segundo mejor amigo. La lista yo la tenía para mí, ¿cachai? Era secreta, era una cosa que hacía yo en mi libro. Y un compañero se da cuenta que tengo la lista y se corre la voz y después todos querían ser el número 1 de la lista. Entonces me doy cuenta que hoy tenía la lista y ahora que tengo la lista todos quieren ser amigos míos. Pero después, como 1 o 2 semanas después de eso, pues, no, es que César, está mal que tú tengas una lista. Entonces ahora todos me odiaban por la lista. Ponte detrás de él, pues César, sale en la... Me empiezo a dar cuenta que la manera que uno representa el mundo y cómo uno cuantifica las cosas afecta estas relaciones que uno tiene de manera bastante profunda. Y esas son algunas de las cosas que me acuerdo de cuando era niño. Siempre fui buen alumno, nunca fui un alumno muy aplicado, porque en general, a pesar de que era buen alumno, siempre lo que me gustó a mí era aprender, y para sacarse las mejores notas hay que imitar más que aprender. Muchas veces cuando yo estudiaba cosas, no estudiaba cosas que me iban a preguntar en una prueba. Por ejemplo, cuando era niño y estaba estudiando sobre los animales o estaba estudiando sobre temas que me interesaban, no eran temas que me estaban pasando en el colegio.
Entonces yo sabía que en el colegio lo que yo tenía que hacer era hacer lo que me pedían y al margen de eso yo estaba comprando la libertad de poder aprender sobre lo que yo quisiera. Oye, está quedando sin pila esto. Ya. Cumpleaños feliz. A César le fue bien en el colegio. Se tituló de física en la Universidad Católica y sin hacer ningún esfuerzo se fue a estudiar a Estados Unidos con una beca ofrecida por la Universidad de Notre Dame, que había detectado sus ya notables capacidades. ¡Ahora! El 2005 llegó a Boston. Una vez que terminé el doctorado acá, inmediatamente ya después me fui a Harvard y después de un par de años ya me fui a MIT. Porque la red con la que conecté profesionalmente cuando llegué acá era la red de acá. En su caso, la oferta era más ambiciosa: conseguir una posición académica muy codiciada por los profesores, conocida como tenure. Lo que eso quiere decir es de que en Estados Unidos cuando tú entras a una universidad, tú entras como en un programa en el cual después de 7 o 8 años te hacen una evaluación y si tú pasas esa evaluación, tú obtienes una licencia, ¿ya? Que lo que quiere decir es que no te pueden echar nunca en la universidad. Básicamente tú tenés como que quemar un departamento, mandarte una cagada así, que seas muy fuerte para que te echen de la universidad. El proceso de tenure lo que trata de garantizar es de que una vez que tú te lo ganas, tú eres un académico que se ha ganado la libertad intelectual. Yo si de repente en el futuro me pusiera a escribir sobre el Estado Islámico o me pusiera a escribir sobre la homosexualidad o un tema controversial, yo no puedo perder mi trabajo por eso y yo no estoy arriesgando mi trabajo al meterme en esos temas. Por una cosa editorial en el fondo. Exacto, claro. Entonces tú tienes esa libertad intelectual y la libertad intelectual dentro de la universidad es una institución que acá se protege y se protege con esa institución del tenure. Y ahí ya sería profesor permanente. Iliska, do you want to open this one? What's inside this big fruit? You see? What is that exactly, Iriska? What is that? What is that? You want to try? No. Junto con el trabajo, César encontró a su pareja, una joven inmunóloga ucraniana que no hablaba ni una palabra de español. ¿Cómo conociste a Ana? Había un grupo de MGH, porque Ana en esa época estaba en MGH, en el Massachusetts General Hospital. Y yo todavía tenía a mis amigos que conocían el Dana-Farber, todos estos biólogos y eso. Y Ana la empiezo a ver en varias fiestas y me doy cuenta que Ana era súper guapa, ¿ya? Era muy bonita. Y me doy cuenta también que ella no estaba como muy receptiva a nadie. Entonces lo que yo hago es que yo no la pesco en las fiestas. Y todas las fiestas había otro, muchas veces quizás un amigo mío, que trataba de conversarle y eso, y rebotaban, ¿ya? Y espero varios meses y ahí cuando ya rebotaron todos, ya le digo, ahora me va a tocar a mí. ¿Cuál fue tu primera impresión de él? No voy a mentir, era como, sí, es un buen tipo, pero yo no estaba así como súper impresionada. Pero César, como ya sabes, probablemente ahora no toma no como respuesta. Así es que nos empezamos a juntar una y otra vez. Y poco a poco yo diría que congeniamos. Se podría decir que César sentó cabeza en Boston, pero su rutina está lejos de esa imagen de comodidad y tiempo libre que a veces tenemos de los profesores universitarios en Estados Unidos.
No solo hace clases y dirige el laboratorio. Al mismo tiempo está involucrado en un sinfín de proyectos que dan cuenta de su inagotable creatividad y de su curiosidad por entender cómo funciona el mundo. El primero de ellos fue el Observatorio de Complejidad Económica. Y esta es una herramienta que hace disponible data de comercio internacional para todo el mundo, para más de 50 años de historia. Y es el principal destino hoy en día que tú tienes para ver datos de comercio internacional, porque si tú vas a Google y le preguntas, por ejemplo, a Google qué es lo que exporta Chile, ¿ya? El primer vínculo que te da Google no es un vínculo a la página del gobierno de Chile o una página del Banco Mundial o las Naciones Unidas, sino que un vínculo a el observatorio. Y tú haces clic ahí y te sale un profile, ¿ya? Donde te muestra la economía chilena, cuáles son sus exportaciones, sus importaciones, destinos comerciales. Estas datas que las proveen las Naciones Unidas a través de un sitio que se llama Comtrade, que ellos juntan la data de distintas oficinas de aduanas, pero no tienen una herramienta para después poder entregar esa data de ninguna forma más sofisticada que lo que fuera una tabla. Entonces lo que nosotros hacemos es que tomamos toda esa data y una vez que la tomamos y la organizamos y generamos una manera de indexarla y de irla a buscar, la transformamos en texto y en visualizaciones, y estas visualizaciones y este texto los concatenamos en narrativas que te ayudan a entender un poco cuál es la historia que emerge de las exportaciones de la economía de Chile, de Senegal, de Brasil, de Tailandia, de cualquier país. Qué interesante, pero es que esto hace mucho más fácil entender todos estos datos que uno ve como en planillas Excel y no cacha nada. Y aquí como que se ven las tendencias, las proyecciones. Exacto. No, y uno puede hacer proyecciones mucho más interesantes de las que uno ve gráficamente acá. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros hacemos es usar estos datos para predecir cuáles son los productos que un país va a hacer en el futuro. El siguiente proyecto, que es Immersion, es un proyecto que extrae metadata del email para mostrarte la red social personal. Para entender cómo funciona Immersion hay que entender que Immersion es una inversión desde un punto de vista de diseño, una inversión no de invertir plata, sino de dar vuelta. ¿Ya? Entonces, cuando yo veo el email, ¿ya? Y este es el email mío, y hoy día es día feriado, entonces no hay tanto email, por suerte, ¿ya? ¿Qué es lo que yo veo? Yo veo básicamente una fracción bastante pequeña de mi vida. Veo los emails que recibí hoy en día desde la madrugada hasta ahora, y la manera en que están ordenados estos emails no tiene nada que ver con la importancia de las personas, qué tan conectadas están en mi vida, qué tan centrales son, qué tanto me ayudan. Y esta interfase del email que tenemos hoy en día es una interfase que es bastante vieja. Entonces, si uno va en el pasado y ve Pine, que era una herramienta de email que uno usaba antes, que era de terminal, se ve igual, ¿no es cierto? El diseño quizás de las fuentes son distintas, los colores son distintos. Pero ¿ya? es cronológica en el fondo. Es cronológica y no está centrada en personas, está centrada en mensajes, ¿ya? Entonces, este es Immersion. Entonces, este es mi mismo inbox, pero ahora yo estoy viendo la actividad que ha ocurrido durante los últimos 12 meses. O si quisiera, puedo ver la actividad que ocurrió durante mis últimos 11 años, ¿ya? Desde que llegué a Estados Unidos. Esas son todas las personas con las que tú te escribes mails. Esas son las 200 más importantes. En total, yo tengo 2.600 personas con las que he intercambiado al menos 3 emails. Y al año mando en promedio como 8.000 emails y estoy recibiendo ahora un poquito más de 25.000. Y mi red se expande a una tasa de 600, 700 personas al año. Es decir, como 2 personas nuevas por día en promedio. Mientras más grande el círculo, más grande el número de comunicación que yo he tenido con esa persona y los vínculos con estas personas que han estado en el mismo mensaje. ¿Y esto es público? ¿Cualquiera persona puede entrar a esto? Sí, es entero público. Uno busca Immersion MIT y es gratis? Y es gratis, claro. Todas estas herramientas son públicas y son gratis. Wow. Son bienes públicos digitales. Entonces, eso es un poco lo que yo hago de cierta manera, es generar estos bienes públicos digitales, porque yo creo que en un mundo donde habían autos había que construir carreteras, en un mundo donde hay datos hay que construir carreteras para los datos, pero las carreteras para los datos no son solo los cables donde viajan los datos, sino que también las herramientas de visualización que te permiten entender los datos.
El prestigio de César lo ha llevado a convertirse en un demandado consultor internacional. Los viajes son parte de su vida diaria. Uno tiene que ser capaz de difundir ese conocimiento y participar de un discurso global en los temas en los que uno está. Y eso a uno lo lleva a viajar y a hacer presentaciones. Y en ese contexto me toca presentar mucho en eventos privados, en eventos académicos, muchas veces también eventos artísticos donde hay charlas académicas. Es raro, pero un científico exitoso y ocupado pasa bastante poco tiempo en general en las cuatro paredes de su propio laboratorio. Yo, todos mis colegas que son bien exitosos, me cuesta mucho, por ejemplo, juntarme con ellos, incluso porque siempre que uno va a decir, oye, nos juntémonos a conversar algo, van a estar en otra parte del mundo y siempre esa parte del mundo va a ser distinta. César Hidalgo, I'm a professor at the MIT Media Lab, and there I have a little group that's called Macro Connections. As you can see, we have fun. We sometimes take pictures with kids jumping and everything. It's a bit of a different type of experience because Y una cosa que siempre nos reímos todos los profes de MIT es que muchas veces está un evento, uno se pone a conversar con alguien y dice, no, yo también estoy en MIT, y uno los conoce afuera, uno los conoce en general en otros lugares, en otros países. Porque el científico sí es una persona que pasa viajando mucho y participando de muchos eventos para difundir su conocimiento, para encontrar financiamiento para los proyectos de investigación, para encontrar colaboradores con los que trabajar. A nombre de la Universidad de Monterrey, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia titulada El triunfo de la información, la evolución del orden de los átomos hasta las economías. Por ejemplo, yo participo en parte de la comunidad de personas que trabajan en visualización de datos. Y esa comunidad tiene gente en Alemania, tiene gente en California, tiene gente en América Latina, tiene gente en Asia, tiene gente en Inglaterra, etc. Participo también de la comunidad de gente que trabaja en complejidad económica, economía geográfica, y hay mucha gente en ese contexto también en Europa, hay gente en Canadá, hay gente en Washington, en el Banco Mundial, que le interesa ese tema. Y uno, para poder participar de esa red, uno se tiene que estar moviendo. Now you can really see the mountains. El 2015, César publicó su primer libro y con eso su fama mundial creció aún más. Que barrio se ve más seguro, que barrio se ve más activo, que barrio se ve más depresivo. Y con eso empezamos a recolectar información ya de las preferencias de las personas sobre los espacios urbanos. Es un gusto conocer a la señora embajadora. Gracias. Ok. Gracias. César. Sí. Breve. Y aunque los viajes se hicieron más extensos, cada vez que puede incluye a Chile dentro de sus destinos. Vine acá a Corfo a ver dos proyectos que estoy tratando de desarrollar. Uno es una plataforma de visualización para los datos de Chile. Y el otro proyecto involucraría tratar de llevar estudiantes chilenos al MIT Media Lab a hacer su doctorado. Y ahora vamos a ir al CEP a dar una charla. Tiene varias publicaciones académicas que han sido citadas más de 5.000 veces y sus motores de visualización han recibido más de 8 millones de visitas. Es autor de Why Information Grows y también coautor del Atlas of Economic Complexity, donde ha usado parte de estos desarrollos de redes para tratar de entender el proceso de complejidad. Lo que yo voy a hacer hoy día es que tratar de explicarle un poco qué es lo que es especial de la información que nosotros acumulamos con nuestra especie y cómo, cuando nosotros empezamos a entender los procesos que nos ayudan a hacer crecer la información, entendemos también el crecimiento de las economías. Hace un par de años, ahora quizás ya como 5 o 6 años, me acuerdo que cuando uno vive fuera de Chile siempre va al diario local, ¿ya? En internet, y veo una noticia que decía, chileno se compró el auto más caro del mundo.
Obviamente mi primera reacción fue, pero qué pelotudo, ¿por qué se quiere comprar el auto más caro del mundo? Y veo, bueno, ¿y qué auto era? Era un Bugatti Veyron. Y después me pregunto, bueno, entonces, ¿cuánto cuesta este auto más caro del mundo? Y busco en internet y me doy cuenta, mira, en esa época salía $2,5 millones. Entonces, ¿cuánto cuesta un kilo de Bugatti Veyron? Bueno, un kilo de Bugatti Veyron te sale $1.300. Entonces, ahora imagínense por un momento que ustedes se ganaron ese auto en la lotería, ¿ya? Y ustedes llevan el auto, están muy contentos, lo van manejando por la calle, pero en su entusiasmo, ¡pum!, lo revientan contra una muralla. Ahora, ¿cuánto vale ese kilo de Bugatti? Vale mucho menos, ¿no es cierto? Nadie necesita un doctorado en economía para saber que el valor del Bugatti se evaporó en el momento que tú estrechaste una muralla. Y tú podrías decir, no, es que el Bugatti es un auto que tiene conspicuous consumption porque es un auto de lujo y da señales, pero este experimento, si ustedes lo hacen con un Hyundai Accent, también funciona, ¿ya? Entonces, hay algo que este experimento nos dice, que lo que nos dice es que este valor económico que existe en el auto, de cierta manera, está asociado al orden que ese auto es, no a la materia, porque la materia está conservada en ese experimento. La materia no cambió. Lo que cambió fue la manera en que esa materia estaba organizada. Y eso es información. César también ha sido uno de los invitados estrella de Puerto Ideas, un festival cultural que cada año trae a Valparaíso a los expertos internacionales que están creando el conocimiento del mañana. Pero cuando veo qué es lo que exporto, no cuánto exporto, veo que Chile exporta átomos y lo que recibe es la manera en que estos átomos están ordenados. Entonces hay un déficit de información o imaginación. Y la pregunta acá entonces es ¿por qué cristalizamos la imaginación? ¿Ahora qué firma es esa? Pásame la cámara. ¿Qué me voy a tirar? La diferencia entre el mundo que vivimos nosotros ahora y el mundo en el que vivían los cavernícolas hace 100.000 años atrás no es que ahora hay átomos que no existían en la época de los cavernícolas, sino que nosotros lo hemos ordenado de manera distinta. Y así como ordenamos los átomos de manera distinta, construimos las ciudades, construimos los autos, construimos los teléfonos celulares, construimos las redes de comunicaciones globales, a través de generar ese orden. ¿Qué? Porque las hormigas son seres que individualmente son bastante estúpidos. Las hormigas son bien chiquititas y tienen una capacidad de procesar información que no es muy alta. Pero cuando trabajan juntas son capaces de hacer cosas espectaculares. Son capaces de resolver problemas de transporte, son capaces de resolver problemas de ventilación, de construcción, etc. Los ecosistemas, uno encuentra de que hay orden en distintas partes, pero hacer ese orden es difícil. Nosotros solo podemos hacer cosas difíciles siempre que las hacemos en un conjunto de personas. ¿Y por qué tenemos que hacerlo en un conjunto de personas? Porque no nos cabe en una persona el conocimiento que tú necesitas para hacer un motor de avión, o para construir un barco, o para construir un edificio. Tú tienes que dividir ese conocimiento en muchas personas. Y la manera en la que demostramos que estas teorías tienen cierta validez empírica es viendo cuáles son los mix de productos que los países hacen y cómo estos cambian en el tiempo. ¿Por qué? Porque si yo vivo en un país que tiene un nivel de desarrollo bajo, en mi teoría ese sería un país donde a la gente le cuesta mucho formar redes sociales, almacena muy poco conocimiento productivo, entonces tienes muchas personas, pero tienes pocas redes y poco conocimiento. Piensa la diferencia entre Etiopía y Alemania. Los dos tienen el mismo número de personas. La diferencia no es que tenga uno más personas que la otra, sino que eventualmente es cómo están conectadas esas personas y qué es lo que saben. Pero en resumen, lo que el libro trata de explicar es de dónde viene el orden y cuáles son los mecanismos naturales, sociales y económicos que ayudan a que el orden emerja desde los átomos hasta las economías.
A pesar de su creciente éxito, hay algo que César tiene en común con otros chilenos que, como él, están cambiando el mundo. Su amor por nuestro país y su interés en hacer cosas concretas aquí que mejoren nuestra calidad de vida. Bueno, yo tengo la oportunidad de que yo estoy en una escuela que son puros locos creativos y eventualmente en Chile lo que nos falta es una elite creativa. Entonces me encantaría poder abrir la oportunidad de llevar 10, 12 estudiantes chilenos a que hagan su doctorado allá, no conmigo, sino que con otros grupos, y que se genere como una célula de chilenos que no solo están trabajando en temas interesantes, sino que están conectados entre ellos y que pueden ayudar a generar un puente entre Chile y el mundo creativo que se desarrolla en MIT, en Silicon Valley, en todos estos lugares. Estoy tratando de concretarlo, lo que involucra tener reuniones con un montón de personas distintas, tratar de que esas personas crean en tu idea, tratar de incorporar las ideas que esas personas tienen en el proyecto y si es que no resulta, que no sea porque no traté. Tiene la mejor vista cuando uno está dentro del edificio. A fines del 2015 me encuentro con César en Valparaíso. Aplicando el dicho de que si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña, me cuenta que no ha conseguido fondos para llevar estudiantes chilenos al MIT, pero que entonces se le ocurrió traer a su grupo a Chile y generar un espacio de intercambio aquí mismo. Bueno, y esto me imagino que para los estudiantes del MIT va a ser súper vibrante estar acá, ¿no? Va a ser interesante, sí, yo creo que va a ser un contraste al tipo de cosas que están acostumbrados. Porque tengo estudiantes de varias partes, de Canadá, de Estados Unidos, de Bulgaria, de Argentina, también un chileno. Entonces, yo creo que les va a ser interesante a los extranjeros principalmente conocer Valparaíso. Hola. ¡Mua! Ven, ¿tú? Wow, déjame sacarle, porque los estudiantes les voy a mostrar esta hueá, se van a caer de poto. Este es el espacio que nosotros estamos viendo para traer a todos mis estudiantes a trabajar durante el mes de enero en Valparaíso. ¿Y esta es primera vez que lo haces? Sí, es primera vez que lo hacemos, sí. La idea sería eventualmente poder hacerlo también en el futuro, entonces vamos a después culminar en un evento donde presentaríamos todos los resultados de lo que avanzamos durante ese mes. Alejandra Mustakis es una de las fundadoras de IF, una fábrica de ideas que nació en Santiago y que ahora busca abrir una sede en el puerto. Sí, claro. En este espacio estamos construyendo una fábrica de ideas en Valparaíso, un lugar donde nos juntamos de todos lados, todas las personas que queremos desarrollar el talento que hay en Chile. Yo no sé tocar el piano, pero a ver. En Chile hay muchísimo talento, hay gente impresionante en todo orden de cosas. No solo genios como este que andamos trayendo acá, pero también hay mucha gente que no necesariamente tuvo una carrera, que no necesariamente en el fondo estudió algo y tiene muchísimo talento y muchísima idea y muchísimas ganas. Y lo que hacemos en este lugar es juntarnos todos los que queremos construir y no destruir, no estar alegando por lo que no nos gusta, sino que trabajando en cambiar lo que nos parece. Entonces estamos llenos de ideas, de cosas que están pasando, que son maneras desde las cuales uno a uno vamos arreglando montones de problemitas que encontramos y en eso encontrando un modelo de negocio y emprendiendo, inventando cosas y así cambiando nuestro país. Los meses que vienen serán intensos para César. Tiene que organizar el viaje de sus estudiantes y además preparar el lanzamiento de su proyecto más ambicioso, Data USA, una plataforma que ha creado desde su propia empresa, DataWheel. Esta es mi empresa, DataWheel. Ajá. Yeah. So we need to up front sort of manage those expectations and show them, oh, it's these. But the way that maybe I would manage it is we would have more examples. Yeah, but they have to. We can give them all these examples, but they have to. One thing
Data USA es un sitio que te permite explorar data del censo, del Departamento de Educación, del Bureau de Análisis Económico, del Bureau de Labor y Statistics de Estados Unidos. Todo integrado en un solo sitio. Te permite explorar esto de acuerdo a las ubicaciones, que pueden ser estados, pueden ser condados, pueden ser ciudades, pueden ser census tracts, industrias, ocupaciones o profesiones. Podemos buscar, por ejemplo, Cambridge, Massachusetts, ¿ya? Que es donde estamos nosotros. ¿Ya? Y acá vamos a ver a Cambridge. ¿Ya? Y acá si yo entro a Cambridge, al principio te da un poquito una información básica. ¿Cuál es la población? Son 106.000 personas. El ingreso promedio es 76.000, ¿ya? Y le da promedio 30 años. Y acá me dice un poco qué es lo que yo puedo aprender sobre Cambridge en Data USA. Puedo aprender sobre la economía, viendo las ocupaciones, los salarios y las industrias de Cambridge, de la educación, de... Como un atlas, en el fondo. Exacto, sí, como un atlas de información. Ajá. Faltan pocas semanas para el lanzamiento. El tiempo se hace corto para dejar todo a punto. Y César es muy exigente con su equipo. Él es brutalmente honesto, en el sentido de que se rehúsa a darte el visto bueno si hay algo que no le gusta o no esté de acuerdo. La exigencia de César la sienten también sus alumnos del laboratorio. Some of them are in covered producing regions, but some of them are in non-covered producing regions. So, for example, like that. César es una persona intensa. Como alumno de él, a veces uno lo quiere y a veces uno lo odia. Pero bueno, eso es la relación con los maestros, ¿no? Any comments, messages to anyone there? Un buen maestro es una persona que te empuja a cada vez rendir un poco más y hacer cada vez mejores las cosas. Y eso muchas veces desde lo personal es difícil aceptarlo. Si uno se queda acá y sigue estando es porque respeta a esa persona profundamente y confía en él. Es una persona brillante. Que yo sepa es uno de los profesores más jóvenes del Media Lab. De hecho tiene un año más que yo. Si sigue haciendo el trabajo tan bueno que viene haciendo Macro Connections o desde donde lo haga, yo creo que va a ser un referente en campos fundamentales del conocimiento y sobre todo yo creo que César ya lo ha hecho, digamos, ha inventado nuevas disciplinas, digamos, del conocimiento. Manuel Aristarán va a cumplir un año en el programa y en enero es parte del grupo que escapa del frío de Boston para participar en este intercambio informal que se le ha ocurrido a su joven profesor. So now I'm in Santiago. I'm arriving. I'm waiting for my bags at here. So the plan for today is to see Chile from east to west. Because getting to know Chile from north to south takes a long time. Gracias. Wow, you see? That's pretty nice, no? And this is Midtown. Where's the Santa Lucia? Santa Lucia would be from San Cristóbal. And you see there, you have the mountains and then you cannot go further that way. Yo tengo un muy buen amigo que se llama Carlos Rodríguez y que es profesor en la Universidad del Desarrollo, donde él tiene un centro de investigación en complejidad social. Le pregunté a Carlos, oye, mira, quizás podemos hacer un programa de verano donde llevamos a los estudiantes a trabajar a Chile.
pero no me interesaría como traerlos al campus de la Universidad del Desarrollo en el barrio Oriente de Santiago, porque no me parece que es un ambiente muy inspirador, sobre todo si estoy trayendo estudiantes de distintas partes del mundo. And if you keep on going west, eventually you're going to hit the Pacific Ocean, and that's Valparaíso, and that's where we're going to end up our day. Me parecía que Valparaíso era un lugar que era mucho más inspirado, más interesante, es todo caminable, es un lugar donde ellos pueden vivir como en una ciudad que tiene todo este color, toda esta viveza. The art is outside, it's in the streets. But it's a weird place, ¿no? Lo que yo estoy tratando de hacer es tomar a estas personas y darles una oportunidad de que se desarrollen de manera creativa, ¿ya? Y para eso hay que darles una cierta libertad porque ellos son buenos y si uno confía y uno les da el espacio, van a lograr algo. Uno no quiere apagar el fuego por ponerle mucha presión. Lo que yo quiero hacer es de que estos estudiantes tengan una experiencia acá que sea inolvidable, que sea el principio de sus carreras y que les ayude a ejecutar proyectos de los cuales estén orgullosos durante toda su vida. Not coffee, café. Ah, café. Café va there, coffee shop. En un laboratorio, lo que uno va haciendo más que generar proyectos también es generar personas. Es un proceso muy lindo porque uno ve a los estudiantes cuando llegan en el primer año del doctorado, en el primer año del máster, un poco perdidos, no saben de qué van a hacer su proyecto y todo eso, y después van creciendo, se van haciendo expertos, se enojan con uno, se arreglan. Y eventualmente después salen a los 4 o 5 años como ya una persona como adulta que puede ir al mundo laboral, a obtener un trabajo que requiera una disciplina bastante fuerte y una destreza bastante alta, y ese proceso yo encuentro que es precioso. Ayudar a estas personas a tener esa transición desde lo que es el pregrado hasta lo que es ya ser un académico que finalmente termina su máster, termina su doctorado y pasa a ser un líder él. Well, ok, 1, 2 y go. Voy a hablar de mi proyecto. Se llama SpendView y es una plataforma para democratizar el acceso a la información de gasto y presupuesto. Durante el mes, César ha estado guiando a sus alumnos en el desarrollo de diferentes proyectos, en esta especie de campamento de la innovación que montaron en Valparaíso y que busca entrenarlos en el arte de exponer sus ideas frente a posibles inversionistas. Te pasaste en más de 1 minuto y medio, entonces, espera, vuelvo al principio. Editar. Entonces dice las mismas cosas varias veces y no en el orden correcto. Entonces, para mí, la primera historia tuya tiene que ser esta. Gástate 1 minuto o 1 minuto y medio en esa primera historia. I've been working on a project called Shout. Building one's popularity and building one's social network. Might make more sense if Alice retweets more tweets for him than he does for her. Where to go next to build your business. So enter Shout. We created a marketplace where you gather data from Google Places API to have the locations of. Pero la pasión de César tiene de dulce y de agraz, y los viajes y el trabajo en el laboratorio pueden consumir mucha de su energía. You want Papa to go home? Look what Papa got to you. Look, let me show you. You see? There, Peppa Pig. You see Peppa Pig there? Cuando a veces llega muy tarde a casa, ya ni habla, no puede ni hablar. Lo dejo dormir mucho para que recupere la energía. Yo entiendo porque estar constantemente hablando en público y hacer este trabajo demandante, tú necesitas descansar. Imagínate lo que es todas las semanas subirse en un viaje internacional. Entonces te metí en un avión, llegáis a otro lado, mal dormido.
Llegas, dejas tus cosas en el hotel, te vas a un evento, presentas tu charla, después todo el día va a haber gente que quiere hablar contigo y después una cena en la noche. Llegaste al hotel, tenés 80.000 emails porque no viste email todo el día, o duermes o quizás contestas los emails. Y al otro día ya te levantas, haces quizás algún otro meeting y eso, al avión de nuevo, de vuelta acá y que te toca hacer clases, ponerte a la cuenta con tus estudiantes, con tu familia. Es súper cansador porque cuando uno está viajando es como que uno está teniendo como varias vías en paralelo, pero el día igual tiene 24 horas y te cansa. En algún momento él se alimenta de las personas, ¿sabes? Yo lo veo. Él puede estar muy cansado, pero sale y se junta con amigos o alguna fiesta o algo así. Y a las personas les gusta saber qué está haciendo y hablar con él. Entonces a él le vuelve toda esa energía. Ha llegado la hora del evento final. Los estudiantes deben exponer sus proyectos frente a un público ávido de conocer cuáles son las nuevas ideas que podrían cambiar el mundo en que vivimos. Cuando tú haces un evento así, un poquito antes del evento se genera siempre como una tensión, ¿cachai? Imagínate que ayer en la tarde no teníamos sillas, no teníamos guardias, no teníamos el equipo de limpieza, porque una empresa del Estado que iba a financiar esto, perdón, una organización del Estado, no pudo, y eventualmente yo tuve que decir, yo lo pago con mi tarjeta de crédito y lo hacemos igual, ¿cachai? Entonces tú te imaginarás que en el ambiente de todos los emails de la organización había un poco de tensión. Hola, buenas noches. Y el primer proyecto que vamos a tener es el proyecto de Ambika Krishnamachar, que nos va a contar sobre Shout. You can think of popularity as a kind of asset, in that those endowed with it are able to command attention on demand. Think of a journalist who's able to share their stories with a wider audience. Al final del balance se genera como un relajo, porque todos presentan, todos ven que la gente lo escuchó, que fueron capaces de contar su historia. 4.000 años más tarde no hay ningún registro arqueológico de que los tasmanianos hubieran ocupado este tipo de herramientas. Joseph Henrich explica esto diciendo que... Los estudiantes que hoy día presentaron, que yo creo presentaron bastante bien la mayoría de ellos, habían presentado ya esto 4 veces durante el mes, ¿cachai? Entonces yo los tuve así como Karate Kid, haciendo así, haciendo así, haciendo así, y haciéndolos mierda toda la semana, cosa que cuando se pararan hoy día hicieran una buena presentación. And then you can even see the aesthetics of the seats. You can see what are the most safe places look like and what the dangerous places look like. This is based on the Street Score project for Macro Connections. Unos estudiantes que la diferencia entre lo que presentaron la primera semana y lo que presentaron hoy día fue tan grande que yo estoy muy contento porque eso fue un aprendizaje que no fue solo estas 4 semanas, les va a durar para el resto de las vidas. Y ahora un poco contarles, darles una cierta introducción a este conjunto de proyectos. Con César, los dos tenemos esta idea como que en la academia moderna uno está sometido a una serie de demandas externas que a veces te quitan estos espacios de trabajo como más intensos, como no es la figura que yo no me imagino yéndome hacia la montaña a trabajar solo, lo que yo lo veo es concentrarse pero en grupo. Pero creemos que además se gana cuando uno encuentra proyectos que son de naturaleza parecida. Entonces ha habido acá toda una transmisión de habilidades entre los propios alumnos. Yo creo que nosotros hemos salido ganando un poco más. Así que los quisiera invitar a todos al escenario para que den una reverencia como corresponde, porque han tenido un mes de trabajo intenso y este mes de trabajo intenso no es el fin de nada, sino que el comienzo de algo más. ¿Ya? Hemos trabajado como una gran familia para poder ayudarnos los unos a los otros, porque todos somos muy distintos. Así que muchas gracias a todos ustedes y muchas gracias a ustedes. Oye, César, y a ti que te ha ido súper bien, que estáis bien allá casado con guagua, con todos tus proyectos funcionando, la fama que, como tú dices, sirve y todo, ¿qué te mueve a seguir haciendo cosas para Chile? Porque igual es harta pega.
es que en verdad creo que es lo que es correcto hacer. Entonces, la pregunta es, si hago esto y lo logro, ¿cachai? Cuando tenga 60 años y haya una generación quizás de chilenos que haya salido de un programa así, ¿me voy a haber arrepentido de haberlo hecho? Estamos filmando directamente desde La Paz. Y no creo que me haya arrepentido de haberlo hecho. Yo creo que voy a estar feliz, quizás voy a ver cómo estas personas se han ido desarrollando, lo voy a poder seguir ayudando y eso sería algo que yo creo que vale la pena hacer. Yo me hago varias veces la pregunta, bueno, de las cosas que estoy haciendo, ¿cuáles son las que valen la pena en 15 años más, en 20 años más? ¿Cuáles son las que valen la pena una vez que me muera? ¿Sí? Porque al final la muerte, ¿ya?, es la última movida que uno hace en la carrera, ¿no es cierto? Y la pregunta es qué es lo que queda, y lo que queda no es uno. Lo que queda es la información que uno generó y las personas que uno tocó, que también se van a morir.